Buenas noches, hermanos y hermanas. Siempre es un gusto facilitar o desarrollar el tema del devocional ahora. Ahora nos toca con este sería el devocional número 14 sobre el tema de la iglesia. Algunas veces hago relación específica a la iglesia, pero si no, cada uno de ustedes puede hacerla directamente. Con respecto a lo que vamos a ir reflexionando en los diferentes textos que hemos ido viendo en estos 6 capítulos del libro de los Hechos. Este libro de los Hechos fue escrito por Lucas en un contexto determinado, ¿verdad? Un contexto determinado. Situaciones también difíciles que les tocaba vivir a la primera comunidad eh, de discípulos y discípulas de Jesús. Todavía no se llamaba iglesia, aunque Lucas ya, como Lucas escribe ya a finales del siglo I, ¿verdad? Entonces ya iban introduciendo la palabra iglesia también en los textos. Eh, esta comunidad, particularmente lo que hemos estado viendo, esta comunidad en Jerusalén, es por decirlo de esta manera, es el principio, es el génesis también de cómo las enseñanzas de Jesús han ido permeando, han ido, se han ido asimilando por parte de la comunidad de fe. En este sentido, es que, es que la gente, los creyentes, los discípulos, la comunidad de fe, ¿verdad? Todos son iguales, ¿verdad? Yo estoy usando indistintamente esos términos. Han ido asimilando las enseñanzas de Jesús. No es fácil, todos sabemos que no es fácil, incluso ahora que tenemos tantos recursos para poderlo hacer, tantas herramientas teóricas, hermenéuticas, teológicas, para poderlo hacer. Eh, Nos es difícil entender esto, nos es difícil por diferentes razones. Uno también es porque hay una diversidad de interpretaciones, hay una diversidad de interpretaciones, de teologías, y eso, alguna gente también se siente como abrumada por eso, ofuscada en otros casos, desanimada también. A veces dice la gente, ¿verdad? Yo ya no sé en quién creer. Uno debe de tener la certeza, la seguridad de que uno solamente tiene que creer en Dios, en Jesús, ¿verdad? Punto. Y deje de estar buscando en quién creer más. Este, Porque cuando ya enfocamos nuestro interés de aprendizaje en otra gente, en otra persona, vamos perdiendo mucho ahí. Eh, el texto bíblico para nosotros los bautistas constituye nuestra norma de fe y práctica. Eso de práctica quiere decir y vida. ¿Por qué? Porque precisamente eso era lo que espera Dios de toda persona que es creyente en Él o tiene fe en Él. Ahora seguimos igual que el jueves pasado, bueno, el martes pasado, eh, en el mismo texto de Hechos 7, los versículos del 1 al 53. Lucas, yo decía el martes pasado que Lucas nos va introduciendo a Esteban. La, Nos va introduciendo Esteban es como el personaje principal de todo este mundo helenístico, ¿verdad? De todo este mundo helenístico que va a ser, ya está siendo alcanzado por el Evangelio, por Dios, y también va a seguir en esa misma línea. Esto constituye uno de los inicios de cómo el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios que predicó Jesús, que enseñó Jesús, se fueron,
dispersando, por todo ese mundo conocido y que tuvo tanto alcance que todavía sigue difundiéndose. Esteban, entonces, es uno de los que son electos para colaborar con los apóstoles en el servicio de los más necesitados de la comunidad en Jerusalén. Porque, si se acuerdan, en el capítulo 6 aparecía ahí de que ese tema de los necesitados, particularmente de viudas, acuérdense que hay como tres sectores que en el Antiguo Testamento se mencionan recurrentemente. El extranjero, que no es lo mismo que ahora, ¿verdad? Las viudas y los huérfanos. Particularmente se creía que estos tres sectores eran los más pobres de los pobres, los más excluidos de toda la estructura social, económica y política de ese tiempo o de esos momentos históricos que se reflejan en el Antiguo Testamento. Estos estaban a la base, ¿verdad? Sin embargo, también estaban los esclavos. Lo que pasa es que los esclavos no siempre habían sido hebreos, sino que también, o israelitas, ¿verdad? Sino que venían de otras culturas. Hay otros momentos históricos que los hebreos son los que tienen esclavos, ¿verdad? Haciendo con ello provocando algo de lo que ellos experimentaron sus generaciones pasadas en las esclavitudes, tanto en Babilonia, Siria y en Egipto. Entonces, Esteban es uno de los que eligen la comunidad de fe en Jerusalén para que colabore con los apóstoles, con los más necesitados, ¿verdad? Y como digo, particularmente con las viudas. Esteban es el inicio de todo ese proceso, ¿verdad? De expansión del Evangelio. Eran tiempos difíciles en esa época. Eso lo vi en el primer capítulo 1, que eran tiempos difíciles que les tocaba vivir a toda esta gente de comunidad de fe, a todos los creyentes en Jesús. Nada de esto ha sido fácil, nunca, hasta la fecha. Nunca ha sido fácil. Ese facilismo del Evangelio o ese facilismo que se predica del Evangelio no es tal. Hablo del Evangelio, ¿verdad? No tengo que decir el propio Evangelio. Si no hay Evangelio, ya no es propio, ¿verdad? Puede ser cualquier otra cosa menos Evangelio. Vivir una vida cristiana, una vida de discípulo, una vida de discípula de Jesús, no es una cosa fácil, ni sencilla, ni es cualquier cosa tampoco. Aquí vemos también de que como los tiempos son difíciles, se va planteando, se va demandando, se va exigiendo también el rol importante de la comunidad de fe. Dicho entre paréntesis, iglesia, en ese tiempo. Ser de la comunidad de fe tenía que tener uno ciertas características para eso. Comprometerse con Jesús tenía ciertas características para eso. No requisitos, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Si uno sigue estos requisitos, entonces forma parte de la comunidad. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que toda persona que se comprometía con Jesús, creía en Jesús, tenía fe en Jesús, entonces cambiaba su vida. Al cambiar su vida, entonces se caracterizaba la vida, porque ya no era como otra, como la vida anterior. Eso persiste hasta ahora. Hasta ahora.
Esteban entonces es difamado en el capítulo 6, es difamado, pero con una intencionalidad por parte de cierto sector de la sinagoga cercana. Se dice allí que cierta gente de la sinagoga ofrece soborno, dinero, lo cual es delito en aquella época, igual ahora, soborna con dinero. En la actualidad no solo se soborna con dinero, ¿verdad? Sino con otro tipo de prebendas y privilegios también. Entonces, en esa época se sobornó con dinero a ciertas personas para que dijeran cosas que no eran, cosas falsas, en contra de Esteban, y que fuese acusado por el Sanedrín como blasfemo. Entonces, se hace todo eso, y entonces el capítulo 6 termina en el versículo 15 diciendo: entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como, no dicen que era la cara de un ángel, sino como si fuera la cara de un ángel, ¿verdad? O como se imaginaban ellos que era un ángel también, igual que ahora, igualito que ahora. Ahora mucha gente tiene imágenes mentales, porque las imágenes no solamente son concretas, o de madera, o de cerámica, o de yeso, o de hierro, o de cemento, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, las imágenes también son abstractas, son mentales. Entonces la gente actualmente tiene una imagen de ángel que son medio transparentes, tienen alas, etcétera, etcétera. Y entonces van a decir, ¿verdad? Es que hay textos bíblicos que dicen eso. Hay que estudiar eso, ¿verdad? Hay que estudiarlo. Entonces, porque esto de los ángeles no viene desde ahora, viene desde mucho antes también que fue escrito el libro de los Hechos. Y tampoco nace en la cultura palestina o en la cultura hebrea, esto de los ángeles, sino que los ángeles también es una concepción, una creencia muy dispersa en toda esa zona mediterránea. Eh, Sin embargo, hay otras culturas que no tienen eso. Por ejemplo, los mayas no tienen esa cultura de ángeles, ni esa concepción angelical, ¿verdad? Entonces, dicen esto, dice Lucas, ¿verdad? Que la gente que estaba ahí ve el rostro como si fuera, como si fuera un ángel. ¿Por qué dice eso? Tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces comienza el discurso, bueno, el sumo sacerdote, el del Sanedrín, cuando fijaron, dice, vieron su cara como si fuera un ángel. El capítulo 7, versículo 1 dice, entonces el sumo sacerdote preguntó, ¿es esto así? No que si fuera ángel, ¿verdad? Sino de la acusación que le están haciendo de blasfemar en contra de Moisés. Entonces, ¿qué es en contra de Dios? ¿Es esto cierto? ¿Es esto así? Entonces, y él respondió, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y comienza el discurso de Esteban, que nos lleva casi todo el capítulo 7. Y hace un recuento, entonces Esteban, un recuento histórico. Eso se conoce también, hace toda una lectura, una lectura. Ese término también es aplicado por ciertos biblistas, ¿verdad? La lectura de la Biblia no significa leerla literalmente, sino que interpretarla, estudiarla también.
y darle otra interpretación. Lo que está haciendo Esteban está no solo narrando, sino que también está interpretando todo lo que tiene que ver con el proceso salvífico de Dios para la humanidad. No solo para la cultura hebrea, sino para la humanidad, que fue desde siempre, ¿ves? Entonces, porque se esperaba en los planes de Dios que el pueblo hebreo iba a ser eh, como lo que se sabe ahora en el Nuevo Testamento de ser sal, como dice Jesús, ¿verdad? Que debiese ser todo creyente sal o luz, o que debe ser sal y luz actualmente también. No para uno solamente, sino para los demás. Esto de creer en Dios no es solo para uno, sino que también el creer en Dios implicará también creer en Dios para uno mismo, pero también compartir ese Dios para otro, porque creemos entonces de que Dios es algo bueno en nuestra vida. Y eso bueno, que es Dios, que es Jesús, uno lo comparte con otros, con otro prójimo. Entonces Esteban empieza a hacer esa lectura del proceso salvífico de Dios con los hebreos. Y parte desde Abraham, luego va Isaac, José, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces de eso trata el capítulo 7 en el discurso de Esteban. El martes pasado, la semana pasada, leí hasta el versículo 29. Ahora arrancó con el 30, que siempre es parte del discurso de Esteban. Hay que acordarse que Esteban está hablándoles a la máxima autoridad religiosa, política y social de su cultura hebrea, ¿verdad? Sin embargo, Esteban es helenista también. Esteban tiene el idioma griego, ha aprendido la cultura griega también. Entonces se cree, decía yo la semana pasada, de que Esteban lo que está haciendo es, Esteban es un representante de estos de la diáspora que se fueron generaciones anteriormente y luego han retornado para las celebraciones de la fiesta, y es posiblemente Esteban uno de los que se ha convertido al Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 8 del capítulo 6, también lo dije el jueves pasado, la semana pasada, dice Lucas: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Y la semana pasada también yo decía que esas características se parecían a las mismas que se hace referencia, que le atribuye Lucas a los apóstoles. Entonces Esteban tiene poder. Y entonces, ¿qué poder es? Eso ya lo vimos en repetidas ocasiones, que no es para dominar, conquistar ni nada de eso, ¿verdad? El poder al que se refiere el libro de Hechos es de testificar de Jesús. De testificar de Jesús. A veces nosotros, o hay personas que se sienten un poco limitadas para poder testificar de Jesús. Hay personas que piensan que para orar, por ejemplo, hay que usar determinada terminología y que si no es así, Dios no lo escucha, por ejemplo. Igualmente para testificar, hay personas que dicen, fulano de tal, no, ese es, cada vez que sale a evangelizar, consigue tal número de profesiones de fe, ¿verdad? Aquí no hay competencia de nada de eso, ¿verdad? En el Evangelio, ni en las iglesias. O sea, entrar en esa dinámica
es arrastrar del mundo secular y meter esos criterios seculares y quererlos meter en la iglesia, ¿verdad? Es todo lo contrario. La lógica del Evangelio, la lógica del reino de Dios, es ir leudando las comunidades, la gente, las comunidades que no tienen a Dios, porque es de ir a compartirse Dios con la gente. Entonces es todito lo contrario. Entonces Esteban dice, 40 años después un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llamada de fuego de una zarza. Cuando Moisés lo vio, se asombró de la visión, pero al acercarse para mirar le vino la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y hace referencia a este texto en Éxodo. Y entonces va a ser el recuento de todo ese encuentro primario que hace Dios con Moisés. Moisés no le conoce a Dios, ni siquiera sabe cómo se llama. Moisés no tiene esa experiencia que muchos podrían decir de discípulo de Dios, o otros podrían decir esa experiencia espiritual con Dios. No la tenía. Incluso se había ido huyendo porque había asesinado también Moisés, había asesinado a un egipcio, ¿verdad? Casi nunca reflexionamos sobre eso. ¿Por qué? Porque era egipcio. ¿Por qué? Porque defendió a alguien que supuestamente era pueblo de Dios. En ese momento todavía no tenía esas características como tal, como ser pueblo de Dios. Entonces, cuando estaba en la esclavitud, era disperso los hebreos, mezclados con otras culturas también, no solo la egipcia, sino las otras culturas con personas que eran esclavos, pero provenían de otros países o de otras culturas. Entonces, toda esa mezcla se da. Y cuando salen, se les califica como hebreos, que es un término más amplio que israelita. Y por lo tanto, una de las prácticas que ellos tenían internamente, ¿no?, era idolatría absoluta. Y por eso, esto de los pactos, son oportunidades que da Dios, ¿verdad? En aquella época, que da Dios. Ahora a veces hay gente que le llama pactos a lo que en otra iglesia, bueno, en la iglesia católica se le llama promesas también. Pero en la iglesia evangélica, como va reproduciendo cosas, ¿verdad? Habla de pactos. Si tú me concedes el trabajo que yo quiero, yo te doy tal cosa. Esa concepción de Dios es idolátrica. Es parecido a lo que se dice de ciertas culturas, por ejemplo, que capturaban a los enemigos y los sacrificaban a sus dioses paganos para tenerlo contento al Dios, ¿verdad? Entonces, a veces ahora también hacemos lo mismo. A Dios hay que darle tal cosa porque así se mantiene contento. Actualmente ya no oigo yo eso, ¿verdad? Pero en el siglo pasado se escuchaba mucho decir, por ejemplo, me voy a portar bien para que Dios me dé un regalo, para que Dios me premie, para que Dios me bendiga. Bendición y premio allí es lo mismo, ¿verdad? Y siempre es material. Eso me llamaba siempre la atención a mí, ¿verdad? De que somos tan materiales en las bendiciones, ¿verdad? En términos generales.
Y en la actualidad eso se ha proliferado terriblemente. Y ahora se ha monetizado la bendición de Dios. Y hay ciertas teologías que sustentan eso, difunden eso. Y por eso es que a veces tenemos ciertas confusiones. A veces tenemos confusiones leves y profundas. Pero cada uno es responsable de buscar también a Dios de la mejor manera y de conocerle y de acercarse a Dios de la mejor manera. Entonces, Lucas nos hace eso en los versículos. Versículo 35. A este mismo Moisés, al cual habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Dios le envió por gobernador y redentor, por mano del ángel que le apareció en la zarza. Él lo sacó haciendo prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Lucas está utilizando prodigios y señales nuevamente, porque Esteban está diciendo eso. Lucas lo ha dicho de los apóstoles anteriormente, Lucas lo ha dicho de Esteban en el capítulo 6, versículo 8, y ahora, cuando escribe Lucas, dice que Esteban dice eso de Moisés, que hacía prodigios y señales, no solo en Egipto, sino también en el Mar Rojo y en el desierto. Esa es la lectura que está haciendo Esteban de el proceso salvífico, que no solamente es en Éxodo, ¿verdad? Porque la semana pasada hablé de los versículos anteriores, sino que también arranca, dije yo también ahora, de Abraham, ¿verdad? Pasa por José y todo eso. Con Moisés hace lo mismo. Y en el libro de los Hechos, en el libro de Éxodo, es Dios el artífice de todo eso. No es Moisés. Moisés es un siervo, lo voy a decir intencionalmente, es un siervo al servicio de Dios. Moisés es llamado por Dios en la implementación del proyecto de Dios, ¿verdad? Bueno, no es Moisés el que inventa esto y toma la decisión de hacerlo y lo ejecuta. No, sino que es Dios, el artífice de todo, el autor de todo. Y busca a seres humanos, Moisés, y también le pone a un compañero, ¿verdad? A su hermano, a Aarón, para que colabore en el proceso. Solo lo menciono, ¿verdad? Entonces, versículo 40. Lo que está planteando Esteban es el recuento ese, es una lectura, ¿verdad? Así como expliqué qué significa eso de lectura. Entonces, versículo 39, nuestros padres no quisieron serle obedientes, más bien le rechazaron y en sus corazones se volvieron atrás a Egipto, diciendo a Aarón, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. Entonces, en aquellos días, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Que es una historia que todos conocemos, ¿verdad? Toditos conocemos eso. Lo que sí, este acontecimiento que Esteban, acuérdense que Esteban no está leyendo ningún libro ahí, ¿verdad? No como yo, ¿verdad?
sino que Esteban lo está planteando así, de esa manera. Y lo está planteando de esa manera. Y hay que entender eso también. Eh, o sea, tomar en cuenta eso. Entonces, Esteban hace esa interpretación y está planteando lo que se conoce también con el primer esfuerzo, el primer intento, uno de los intentos más organizados para destruir el proceso de Dios de salvación en aquella época. O sea, la gente no ve a Moisés, está pasando lotillas, no lo ven, y ahí también es algo muy interesante para poder reflexionar, porque la gente le ha puesto fe a este Moisés y no en Dios, ¿verdad? Aunque Moisés siempre fue fiel a Dios y siempre dijo lo mismo, de que no era él, sino que era Dios. El yo soy, dice él. Cuando me pregunten los ancianos del pueblo que quién me mandó, ¿quién les voy a decir, verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí le decía, diles que te mandó yo soy. Eh, entonces, en el monte Sinaí está haciendo referencia a eso, ¿verdad? Como no ven, se ha ido Moisés a encontrarse con Dios, que lo cubre la Shekinah de Dios, dice ahí en el texto en Éxodo, y no baja, ¿verdad? Entonces, el pueblo dice, desesperado, ¿verdad? El pueblo, ¿desesperado de qué? De no ver a Moisés, o que le esté ocurriendo algo malo. El texto no dice que les está ocurriendo nada. Entonces nos da pie a buscar varias interpretaciones, varias interpretaciones. ¿En quién ponemos la fe? ¿En Dios? Y yo he dicho en repetidas ocasiones, en otros espacios allá en la iglesia, de que cuando uno le pide cosas a Dios, le pide algo, mejor dicho, a Dios, Él se lo pide en el tiempo cronos, en el tiempo nuestro, pero Dios siempre va a responder en el tiempo de Él, de Dios, que es el kairos. Entonces yo pido en el cronos, Dios responde en su cronos. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que debemos de entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y a veces son injustas las críticas a Dios, porque Dios va a responder siempre en el kairos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que entonces aprender a pedir en el kairos de Dios. Esa es una. Y la segunda cosa es que cuando uno pide, a uno le pide a Dios, ¿verdad? Le pide a Dios, le suplica a Dios que se haga también y que Él responda según su voluntad y no la de uno. Pero si no nos responde, nos enojamos. Bueno, hay gente que se enoja, hay otra gente que se decepciona, hay otra gente que se entristece y hay otra gente que se frustra y hay otra gente que lo entiende perfectamente cómo es esto y que si no le respondió es que yo para mañana lo quiero. Entonces, si no es mañana, mejor no me lo haga, ¿verdad? O algo así. Hay gente así. Hay gente así. Y como no me respondió cuando yo lo quise, nos enojamos, entristecemos, decepcionamos, frustramos. ¿Por qué? Porque Dios no ha hecho mi voluntad.
o en la Biblia aparece de que el ser humano tiene que hacer la voluntad de Dios. O le hemos dado vuelta a la cosa. Dios no está a nuestro servicio, ¿verdad? Sino que Dios nos pide que nosotros estemos a su servicio. ¿Quiere decir esto que no tenemos que pedirle nada a Dios? ¿Cómo no? Pero hay que entender eso, ¿verdad? Hay que entender eso. Por ejemplo, esa historia de la esclavitud del pueblo duraron 400 años. Entonces la gente, mucha de esa gente, muchas, pero muchas generaciones, decenas de generaciones, nunca vio la libertad. Nunca la vio. ¿Es que acaso Dios es malo? No. Por eso es que tenemos estos estudios, ¿verdad? Por eso es que lo tenemos. Entonces, solo estoy tratando de leer lo que dice William, lo que escribió William Fuentes, ¿verdad? Entonces, lo que sí hay que entender eso, para no vivir en la frustración o en el engaño también, ¿verdad? Sino para entender bien a Dios, cómo actúa Dios. Y si entiendo esto, entonces yo debo de relacionarme de una manera coherente con Dios. Solo que no puedo leer todo lo que... Bueno, voy a leer la pregunta. Esteban representa a una persona que lleva su fe al límite, que se hace notario no solo en la iglesia, sino que toca las estructuras de poder de una sociedad. Sí, porque William, seguramente, entonces como tú ya leíste todo el texto, entonces ya, sí, ¿verdad? Y es eso precisamente, ¿verdad? Las últimas palabras. Entonces, al no verle el pueblo, Esteban está diciendo, la gente no protesta, ¿verdad? Entonces exige a Aarón, haznos un ídolo, ¿verdad? Un Dios para ellos. Terrible, ¿verdad? O sea, si no veo a Moisés, me tengo que fabricar un Dios. Eso es muy delicado. Lo digo de esta manera, ¿verdad? Muy delicado porque esa práctica todavía persiste en la actualidad dentro de las iglesias. Crearnos imágenes que no son bíblicas de Jesús, de Dios, y por lo tanto tener una práctica que no es coherente, ¿verdad?, con el mensaje del Evangelio, ni con el reino de Dios, ni con Dios, ni con nada de eso. Versículo 44. En el desierto muchos padres tenían el tabernáculo. Esta parte, Esteban va a decir algo sumamente revelador, innovador, en su lectura del proceso salvífico de Dios. En el desierto nuestros padres tenían el tabernáculo del testimonio, como lo había ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciera según un modelo que había visto. Habiendo recibido el tabernáculo nuestros padres, junto con Josué, lo introdujeron en la posesión de las naciones que Dios expulsó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. No obstante, y ahí viene la cosa, ¿verdad? No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta. Esa es la lectura también que está haciendo Esteban. Está dándole
una interpretación que no es tradicional de ese proceso salvífico. Entonces dice, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O sea, ubíquense. Le está diciendo Esteban en su lectura del proceso de salvación y en la cita que está haciendo del profeta, lo que está diciendo que ese es el mensaje en ese momento, en esa época. Ubíquense. Dios es el creador de todo. ¿Qué casa, qué templo va a ser mi casa? ¿Qué casa va a ser lo suficientemente adecuada para sostener a Dios? No hay que entonces engañarse en eso, porque el templo cobró mayor importancia que Dios mismo en esas épocas. La gente seguía más el templo que Dios. En esas épocas, porque no solo fue en el tiempo de Esteban, sino que también allá atrás. La gente tenía una visión idolátrica del templo. No, es que ahí, ¿verdad? Ahí habita Dios. Por eso es que somos tan devotos, fieles al templo. Entonces viene lo contundente. En el versículo 51 del capítulo 7. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Eso se lo dice Esteban al Sanedrín. Son palabras contundentes. Y entonces, no solo Pedro hace eso, no solo Juan hace eso, sino que también lo hace Esteban. El decir la verdad. Entonces, 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora han venido a ser sus traidores y asesinos? Ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. No la guardaron. Entonces, cuando les dice eso, está colocando a Jesús en ese proceso de salvación y como la persona central de todo eso en la actualidad, en esa actualidad. Y está acusando al Sanedrín de haber perdido por completo el proceso de salvación de Dios, de desconocerlo, de no, bueno, incluso dice de rechazarlo. Y todos hemos estudiado, bueno, estamos estudiando Juan y va por la misma línea. ¿Por qué creen? Porque así era, ¿verdad? Porque la gente esta no obedecía a Dios. Habían abandonado a Dios, lejos, lo perdieron, lo tuvieron, pero lo dejaron perder. Lo mismo digo yo cuando hay gente que dice, no, dice, es que lo que pasa es que las nuevas generaciones han perdido los verdaderos valores, ¿verdad? Entonces, los perdieron los adultos. Igualmente esto del Sanedrín. Esteban los está responsabilizando. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Como sus padres, así también ustedes. ¿Verdad? Por eso es el ejemplo también que pone del becerro de oro que mandan a fabricar. Y que todos nosotros sabemos en la lectura del Antiguo Testamento que no solamente fue esa vez, que se decantan más por la idolatría que por Dios y abandonan a Dios. Reyes, profetas, religiosos, pueblo entero, también, ¿verdad?, se va. Por eso es que aparece siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que siempre hay un remanente fiel, ¿verdad? Un grupo, no una nación. Eso nunca ha sido así. ¿Acaso cuál de los profetas no persiguieron sus padres? ¿A cuál es que no lo persiguieron? Por hablar en nombre de Dios. Ay, hasta se desgarraban la vestidura, ¿verdad? Y todo eso. Incluso con Jesús hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora han venido a ser sus traidores y asesinos. ¿Por qué? Porque ellos confabulan todo esto, la muerte de Jesús. Pedro lo ha dicho en 2 ocasiones anteriormente y Esteban vuelve a decirlo también. Solo para fines de continuidad, en el versículo 54 dice: escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, o sea, contra Esteban, ¿verdad? Los religiosos, los ejemplos, los que debían de ser sal y luz de ese mundo, de esa tierra, de ese tiempo histórico. Ahora tenemos otro tiempo histórico. Vivimos en otra tierra. Tenemos otra cultura. Pero es el mismo mensaje que hay que decir en la actualidad. Es el mismo, el mensaje, me refiero al Evangelio. Es el mismo Evangelio. No hay que cambiarlo. No se tiene que cambiar. Es que lo que pasa es que ahora la gente no quiere escuchar cosas como, por ejemplo, que hay que dedicar toda una vida a Dios, ¿verdad? La gente quiere hacer algo un poco más fácil, un poco más apegado a sus costumbres, más apegado a su forma de entender. No sé a qué se refiere ahora eso. Todas esas expresiones han venido de diferentes personas de diferentes iglesias que yo he escuchado, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos de acomodar el Evangelio a los intereses de la gente, entonces andamos mal ahí. Lo que sí tenemos que hacer es que este mismo Evangelio, que ha sido, el Evangelio me refiero yo al mensaje de Jesús, ¿verdad? Porque esos son lo que está testificando Esteban. Esteban no está defendiéndose de nada. Si se fijan, por eso dije la semana pasada que no es una apología lo que está haciendo Esteban. Entonces, lo que está haciendo Esteban es testificando de Jesús. Es eso lo que está haciendo. Lo han llevado frente al Sanedrín y lo hacen. Si él estaba afuera, lo hacía. ¿Por qué digo yo eso? Bueno, porque ahí dice Lucas, capítulo 6, versículo 8, que él hacía señales y prodigios en todo el pueblo. O sea, con todo el pueblo, con toda la gente, pues. No se refiere al aspecto geográfico, sino que con toda la gente. Es eso mismo que tenemos que hacer ahora. Testificar de Jesús, de Dios. Es lo mismo.
Lo que estoy diciendo es que Esteban está testificándole a la gente en todo el pueblo, les hablaba de Jesús, pero el Sanedrín les está hablando de Jesús también. Lo que pasa es que el Sanedrín reacciona de acuerdo a sus intereses. El Sanedrín lo que hace es reacciona de acuerdo a lo que son. ¿Son pueblo de Dios? No, no son pueblo de Dios. Por eso reaccionan así. En lugar de entender lo que dice Esteban, lo ven como un ataque. Porque nunca reconocieron a Jesús, sino que confabularon la instancia Sanedrín, porque seguramente muchos de ellos ya fallecieron. La instancia sí se mantiene en Sanedrín. Ese es un organismo, mejor dicho, ¿verdad? Que regía, gobernaba en los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, siempre y cuando no alterara esto al gobierno romano, al imperio romano, que era el que gobernaba completamente sobre el Sanedrín. Hermanos y hermanas, vez tras vez nos vamos dando cuenta de que Esteban ya no es uno de los apóstoles, pero asume un rol como que si lo fuera. Eso da pie a pensar, a sugerir de que no solo los apóstoles hacían esto, de testificar de Jesús, sino que toda la comunidad de creyentes andaban en esto. No todos eran especiales, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí ya lo estudiamos eso. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Y por lo tanto, entonces, hay que dejarse invadir por el Espíritu Santo. Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no me da poder para batallar a nadie. Me da poder para testificar de Jesús solamente. De Jesús. Del reino de Dios. De Dios. De eso es lo que me da poder. Poder de mangonear, manipular, tergiversar, no. Para eso no. Y eso porque lo dice Jesús, ¿verdad? No lo digo yo. Recibirán poder. Sí, seguramente sí, William. Testificar sobre eso, como lo que hace Esteban, sí, da a conocer y da a conocer también una interpretación más apegada a la perspectiva de Dios y no a la perspectiva de los demás líderes religiosos que han ido cambiando esa historia. Y entonces de la historia o el proceso de salvación de Dios aquí en la tierra, la iglesia está llamada a continuar lo que ha hecho Dios. Si se pone al servicio de Dios, lo debe de hacer. No hay escapatoria para eso. No hay argumento en contra de eso. O sea, si somos una iglesia de Dios, del Señor, cristiana, tenemos que hacer. De testificar, anunciar, proclamar el reino de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Verdad? Toda persona que se convierta a Cristo es parte del reino de Dios, es parte del pueblo de Dios. Es eso lo que tenemos que hacer, como iglesia también nosotros ahora. Perdón.
y en el lugar donde nos toca vivir. O sea, esto no significa también de que hasta que una iglesia se ponga de acuerdo vamos a ir como iglesia. No, 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 es tarea de cada uno. Cada quien tiene que hacerlo, ¿verdad? Cada quien tiene que hacerlo. Y si cada miembro de una iglesia determinada lo hace, la congregación lo hace, ¿verdad? Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, queremos agradecerte la oportunidad de tener una reflexión, de una lectura adecuada de tu palabra. Pero también queremos reconocer de que tú siempre estás con tu pueblo. Tú siempre estás acompañando y en medio de tu pueblo para que cumpla la misión, tu misión. Ayúdanos, Señor, para eso. Ayúdanos a tener tu Espíritu Santo para poder entonces continuar con el plan de salvación que tú nos has encomendado, proclamar, testificar, demostrar de que somos hombres y mujeres renovados, transformados y nacidos de nuevo. Gracias a tu misericordia, tu perdón y tu salvación. Ayúdanos a ser pueblo de Dios aquí en este pueblo salvadoreño. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.